¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas, sumergidos en este misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos, sí, entonces a algunas cuestiones hasta las puertas de lo que nos permita la historia para poder entender de forma ascendente esta cristología o el decir teológico acerca de Jesucristo y su resurrección. Para eso volvamos a nuestras notas de clase, con lo cual me voy a hacer chico nuevamente, me voy a poner a un costado para que ustedes me puedan seguir viendo mientras debatimos algunos conceptos básicos. Primera cuestión que tenemos que pensar, ¿qué podemos saber de la resurrección de Jesús? De hecho, uno se podrá preguntar, si no podemos hacer ciencia ficción de la resurrección de Jesús, nadie volvió de entre los muertos, no tenemos ninguna tecnología en el fondo, gracias a Dios, que nos permita ir hacia lo que está o pasa detrás de la muerte, si hay algo. Y entonces, ¿qué podemos decir de la resurrección? ¿Se puede hablar de la resurrección de Jesús si no pasó, si no es algo que es historical, es decir, que no es histórico a la manera de la history como lo interpretamos desde el inglés? El camino de ascendente nos llevó, subiendo con Jesús a Jerusalén, nos lleva hasta la crucifixión, nos lleva hasta que ponen la piedra delante del sepulcro y nos deja en esa esplanada de cuando la piedra se corre. Hasta ahí llegamos con un camino ascendente de la cristología. Pero eso no significa que esta resurrección de Jesús no haya tenido ningún tipo de repercusión en la historia y por lo tanto que no se pueda hablar más desde este camino ascendente a la resurrección de Jesús. De hecho, vamos a transitar un poco este camino para saber en realidad a partir de los efectos qué es la resurrección de Jesús o tener por lo menos una idea vaga, medio introductoria de lo que el cristianismo confiesa como un Cristo resucitado. El mayor de los acontecimientos de la historia de todos los tiempos. El mayor acontecimiento que ha girado, que ha destruido a la muerte en sus fundamentos y le ha cambiado el sentido para siempre. Si bien el camino ascendente de la cristología, decíamos, llega hasta el Viernes Santo y la piedra del sepulcro, porque es en ese preciso momento en el que se acaba la vida histórica de Jesús de Nazaret, no podemos por eso dejar de percibir que su modo de vida pudo haber tenido consecuencias en los que los seguían y que dichos efectos no digan nada del acontecimiento metahistórico de Jesús. Para eso, lo que les voy a proponer es lo siguiente. Para poder conocer los efectos de la vida de Jesús en sus cercanos, les propongo revisar introductoriamente los criterios de historicidad de los relatos bíblicos. Ustedes saben que sobre Jesús, lo hablamos en la primera clase, solamente hay dos fuentes extrabíblicas que son bastante seguras y bastante confiables como para hablar de que existió un tal Jesús de Nazaret que caminaba, predicaba y decía que de alguna manera, y que tenía una comunidad que lo seguía, que murió en una cruz. Para poder analizar entonces las fuentes bíblicas, uno se podría preguntar, ¿está bien? ¿No será que una serie de personas que seguían a este Jesús inventaron todo para que no los mataran? ¿O inventaron todo para que tener reputación en medio de ese pueblo de Jerusalén o en esa zona alejada del Imperio Romano? Por eso surgen distintos criterios que de alguna manera nos van a permitir encontrar rastros históricos a la manera de la history y no de una story en estos textos bíblicos. Estos criterios se pueden utilizar para cualquier otro tipo de referencia histórica, ¿no? Son criterios de alguna manera de crítica historiográfica, si uno quiere llamarlo de alguna manera. Entonces se puede usar para la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, para saber cómo fue la caída de Roma, para saber cómo vivió un personaje que nos interese de la historia de la humanidad. Uno de los primeros criterios es el criterio de dificultad. Es decir, cuando uno se encuentra frente a sucesivos textos donde
se sigue manteniendo cuestiones embarazosas, cuestiones complicadas de explicar, donde hay como contradicciones incluso narrativas o literarias, posiblemente pueda tener un fundamento histórico por detrás. Lo embarazoso suele quitarse, si se deja es por algo. Ese es el sentido de este criterio. Lo difícil aparentemente puede ser lo que al principio no se explicaba, y lo que está más explicado es lo que con el paso del tiempo la gente fue explicando y de alguna manera fue corrigiendo o fue modificando. Entonces, cuando uno se encuentra cuestiones embarazosas, complejas y contradicciones narrativas, como por ejemplo aparecerá en el Evangelio de Juan muchas veces, bueno, esto nos puede ayudar a pensar de que en el fondo hay un trasfondo histórico en la cuestión. Lo mismo va a suceder con el criterio de la discontinuidad, que haya una ruptura con la continuidad y haya algo que llame la atención y que se haya mantenido a lo largo del tiempo en distintas fuentes, posiblemente también es un criterio que nos permite percibir que hay un trasfondo histórico. Es decir, hay ciertos acontecimientos que marcan el cambio en la narrativa. Y sucede en todos los evangelios, por ejemplo, e incluso en algunas cartas paulinas de la misma forma. La resurrección de Jesús es algo que ha roto de alguna manera la concepción. A nadie se le hubiese ocurrido plantear que una persona que había sido asesinada en una cruz junto con malhechores resucite de entre los muertos. Y de ahí empezar a predicarle a todo el mundo en el nombre de este Jesús resucitado. Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera sido tan fácil, y eso lo voy a plantear al final, que el Imperio Romano o los judíos, para evitar que se propague una falsa doctrina, si esto fuera así, mostrar el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Mostrar la cruz donde murió Jesús. Digo, es tan sencillo como si no tenían ningún problema en crucificar a personas en un monte alto fuera de la ciudad para que lo viera todo el mundo, o a los costados de las principales vías que mandaban a la gente a trabajar al campo, tampoco les hubiéramos molestado mostrar el cuerpo de este Jesús como para intentar derribar todo otro tipo de especulaciones en torno a la cuestión. Otro es el criterio de testimonio múltiple, ¿no? Entonces, distintas fuentes que se originaron en distintos lugares, que se escribieron con distintas intencionalidades, como son los evangelios. Uno se escribe posiblemente para la comunidad de Roma, el otro se escribe para ciertas comunidades de Asia Menor, el otro se escribe para una comunidad de Jerusalén, el otro se escribe para algunos cristianos del mundo griego. Bueno, esto necesariamente, cuando fuentes tan distintas, en tantos años distintos, hablan de lo mismo, más que de alguna manera jugar en contra de la historicidad de un hecho, juegan a favor. Uno podría decir, pero este relato, un determinado relato, está explicado por los 4 evangelios con acentos distintos o matices distintos. Entonces significa que la tradición es falsa, que esto es un invento de alguien y que cada uno lo fue cambiando según le fue pareciendo. Bueno, esto en vez de jugar en contra, juega a favor, si uno se lo pone a pensar. Porque ¿cómo puede ser que fuentes distintas hablen de un mismo elemento, quizás con ciertas características distintas, pero que el mensaje sea el mismo? Por lo tanto, esto juega a favor de que pueda haber una suerte de historicidad detrás de estos relatos. Todos los relatos, todos los evangelios, incluso algunas cartas de Pablo, nos hablan de la resurrección de Jesús. Nos hablan de forma un poco distinta. En algunos la piedra fue corrida, en otro el cuerpo intentaron robarlo, en el otro así jugaron los romanos y los judíos, diciendo de alguna manera para intentar enturbiar o embarrar la cancha con respecto a la resurrección de Jesús, diciendo que los propios cristianos habían robado el cuerpo del Señor, bueno, pagándole un soborno a los guardias y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a pesar de los testimonios múltiples, todos en años distintos y a comunidades geográficamente distintas, lo cual es bastante llamativo.
Criterio de coherencia, es decir, como en un paradigma o en un sistema todo tiene sentido dentro de ese sistema, lo mismo sucede con el relato de la resurrección. Encaja con la predicación de Jesús. Encaja con que Dios levanta a los oprimidos, con que Dios cura a los enfermos, con que Dios revive a los muertos. Encaja perfectamente con este Dios que libera de la injusticia de la muerte a aquel que fue justo hasta entregar su vida en una cruz. Es perfecto, encaja, es coherente con el relato. Por más que haya un salto de lo histórico a lo metahistórico, hay un salto de la historicidad a un salto que se produce por medio de la fe y la experiencia de una de las personas con el resucitado. De esta forma es coherente igual, dentro de lo que uno podría mirar externamente como una locura, como una transgresión a la historia, es coherente dentro de esta narrativa, de esta story, dentro de esta historia de la salvación. A su vez también hay que entender dentro de esta misma coherencia, uno lo podría poner, pero lo puse aparte como para que se entienda, que todos apuntan a este mismo hecho de la crucifixión-resurrección. Es el mismo el que murió en la cruz que el que resucitó. No hay disparidad, no son dos personas distintas, se mantiene todo como en una especie de ascensión hacia la cruz y de la cruz nuevamente se vuelve a ampliar para la humanidad entera, ¿no? Como si fuese una especie de triángulo y después un triángulo invertido donde la predicación llega a todo el mundo. Desde Jerusalén se predicará la palabra, esa era un poco la idea, la salvación hacia todo el mundo. Entonces que en todos los relatos aparezca la cruz y que haya una continuidad entre la cruz y aquel que camina luego resucitado de entre los muertos, nos marca también una suerte de criterio histórico que puede ser concedido por detrás. Hay criterios literarios secundarios que nos pueden ayudar también a interpretar una cierta historicidad, por lo menos a ubicar geográfica y temporalmente determinados escritos. Entonces, estos criterios secundarios vienen a reforzar los criterios anteriores, que cuanto más criterios tengamos o podamos descubrir, mayor posibilidad de que un escrito haya sido histórico o tenga un trasfondo histórico. Expresiones literarias arameas son marca de una originalidad de la zona geográfica, semitismos, referencias al contexto vital palestino, lo que comían, sus ritos, su forma de vivir, su forma de relacionarse como familia, y ciertos detalles literarios concretos y vivaces, como por ejemplo los relatos de la resurrección son muy sobrios. En ningún momento ninguno de los evangelistas se le ocurrió relatar cómo resucitó Jesús. Son muy sobrios, por más que llegan las mujeres, por más que había guardias, por más que la roca estaba movida y quizás los ángeles le hablaban a las mujeres, lo que le dicen no es, sí, lo que sucedió es que una luz extraordinaria rompió las rocas en pedazos y salió resucitado Jesús glorioso sobre un caballo blanco y en una carroza de fuego fue llevado al cielo junto a la diestra del Padre. Simplemente los relatos nos dicen que las mujeres llegan y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado, ya está junto al Padre, ha resucitado, Dios lo ha levantado de entre los muertos, Dios lo ha glorificado. Los relatos son muy escuetos. Y esto es coherente con todos los evangelios, con todos los relatos de los evangelios. De hecho, Jesús cuando sanaba, cuando predicaba, cuando expulsaba a los demonios, no mostraba a un demonio caminando y dando vueltas por atrás, escupiendo fuego, ni a un sordomudo, ni a un manco caminando y de alguna manera haciendo distintas cuestiones, o a los endemoniados los ataban. No, eran muy simples. Extendé tu mano, levantate, ¿crees que yo puedo perdonar tus pecados? Sí, entonces tus pecados te son perdonados. A lo sumo podía agarrar tierra, saliva, hacer barro, ponérselo en los ojos, andar a lavarte. Digo, no suceden cosas extraordinarias. Los relatos son muy sencillos, son muy
vivaces, llenos de contenido, llenos de simbolismo, pero muy concretos, muy parcos. Porque si no, de alguna manera estaríamos transgrediendo el respeto también a lo trascendente, para pensarlo. Por eso también es ilógico todo lo que habíamos dicho en el video anterior con una María Magdalena como esposa de Jesús. Es ilógico también pensar en un Jesús que haya sido resucitado por extraterrestres o que fuera un extraterrestre caminando entre nosotros. Es ilógico pensar que Jesús hizo un grupo simplemente y para que aprendan determinados contenidos y por lo tanto él llegó a la iluminación porque es símbolo o sinónimo de resurrección por determinados conocimientos que en realidad no murió en una cruz, ¿no? Digo, son todas cuestiones que no respetan estos criterios. No respetan el criterio de dificultad, ni de discontinuidad, ni de testimonio múltiple, ni de coherencia. No encajan con el mensaje de la cruz. ¿Para qué hubiera muerto crucificado si en realidad con el conocimiento podría resucitarse, podría iluminar haciendo algún tipo de meditación? ¿Por qué mostrar o aparentar que podía morir en una cruz? Bueno, un sinfín de cuestiones que nosotros vamos a poder seguir debatiendo. En principio vamos a dejar este video hasta acá para después sí, ahora meternos en el contenido propiamente teológico de la resurrección de Jesús. ¿Qué decimos los cristianos cuando decimos que Jesús ha resucitado? Nos vemos entonces en un próximo video. A continuación, sigan viendo la tercera parte.